Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Diana Atamainte. Ella es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. Diana, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, empiezan con una sesión con problemas. Dos de los vocales abandonan la sesión porque no están de acuerdo con hacer la convocatoria el día de hoy, como se había anunciado, para las próximas elecciones seccionales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros tuvimos una reunión previa, incluso una conversación, digamos, de acercamiento con los otros consejeros antes de la posesión de la Asamblea Nacional, en el que conversamos algunas cosas y acordamos reunirnos a las 12 del día a las 2 de la tarde, para poder organizar nuestra primera sesión donde se nombran las autoridades. Realizamos ese trabajo, sin embargo, no hubo acuerdo precisamente en algunos temas que se proponían que tranquilamente podían haber sido resueltas luego de la elección de las autoridades y los compañeros procedieron a retirarse. Para mí creo que es una situación que el país debe mirar de cerca el trabajo y el resultado de aquí a futuro. Creo que los intereses personales tienen que quedar por fuera y trabajar en bien de llevar adelante un proceso transparente y comprometido con el país. Lo que dice Luis Verde Soto, que fue uno de los vocales que abandonó la sesión, en su cuenta de Twitter, dice que el Código de la Democracia permite convocar elecciones con 120 días de antelación, artículo 85. Dice, teníamos hasta el día de sábado para convocarlas. No entiendo por qué debíamos tomar decisiones atolondradas hoy sin conocimiento de causa, sin poder analizar información. Pedían analizar la información que deja el Consejo Nacional Electoral transitorio y lo que había quedado también del anterior, que entiendo que había algunas cosas que había que ver cómo estaban para poder ir al siguiente proceso electoral. No sé qué posición tienen los otros tres vocales sobre eso. Sí, efectivamente creo que para iniciar un proceso, un trabajo, y más aún un trabajo tan importante y delicado como es el llevar a las elecciones próximas de autoridades locales, es conveniente mirar cómo está ejecutándose el presupuesto, cómo está organizadas las actividades según el calendario electoral. Sin embargo, es importante que la ciudadanía sepa que todas las resoluciones y todas las acciones que se toman en el Consejo Nacional Electoral son a través de la instalación del Pleno. Por eso, cualquier cambio que es susceptible de hacerlo, ya sea en el cronograma electoral, ya sea en la contratación de personal, ajuste presupuestario, primero era necesario nombrar a las autoridades como es presidente, vicepresidente y, de ser el caso, el secretario del Consejo Nacional Electoral. Además, nosotros no podíamos retrasar actividades que ya estaban planificadas y que por ley tocaba resolver de forma inmediata. Por ejemplo, hoy tenemos que dar respuesta a las impugnaciones de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No tratar eso en el tiempo oportuno que nos pone la ley y el instructivo significaría afectar los derechos de participación, ya sea a favor de los interesados que han impugnado o en contra de la ciudadanía que necesita que los candidatos tengan su calificación como corresponde a la normativa. Podíamos haber dejado pasar eso si no teníamos las autoridades. Entonces, creo que nosotros debemos actuar con responsabilidad ante el país. Lo explicamos con todo detalle de la importancia que era nombrar a las autoridades y luego se podía haber realizado los cambios. Inclusive, como se propone, podía haberse cambiado el calendario electoral. Sin embargo, eso también habría significado acortar los tiempos, y lo que nos preocupa de sobremanera es de que los tiempos, por ejemplo, de inscripción de candidaturas, impugnaciones de candidaturas, inclusive la proclamación de los resultados y la posesión de las autoridades se podía haber afectado. En un proceso tan delicado siempre debemos tener un margen, un colchón de tiempo para que a futuro podamos hacer con calma las cosas. Ahora, lamentable que esto haya ocurrido en un primer día de sesiones, sobre todo cuando tienen al país absolutamente de espectador, observando lo que se está haciendo, observando pues precisamente cómo se van a llevar adelante las próximas elecciones, un proceso que genera principalmente confianza. En ese sentido, y tomando en cuenta la importancia de que trabajen como un equipo que genere esa confianza a los electores, usted ya como nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral, no sé, convocará una sesión conciliatoria a partir de hoy. Los otros dos vocales tienen que integrarse al trabajo.
Nosotros hoy vamos a sesionar, ya hemos convocado para resolver esas impugnaciones que le manifestaba hace un momento y además seguir revisando las actividades que tenemos que hacer el día de hoy a las 8 de la noche. Ya a través de cadena de radio y televisión se convocará a elecciones, que eso está dentro del cronograma electoral. No podíamos incumplir esos plazos que están acordados y aprobados en una resolución del Pleno. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de seguir trabajando. Es más, yo invito a los dos consejeros el día de hoy a participar, se les ha hecho llegar la convocatoria, y trabajar en torno a los intereses de la colectividad y de garantizar transparencia en las próximas elecciones. Creo que no será la primera ni la única vez que se ve estas diferencias. Estamos en un ente donde se respeta la democracia, las diferencias, eso es parte de la democracia. Y no nos debe asustar. Lo que sí se debe buscar es que las resoluciones al final del día sean a favor del país y no por intereses de algún grupo, de alguna persona, sino de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta noche se hará ya oficialmente la convocatoria a elecciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos del cronograma ya establecido, como usted lo mencionó? Bueno, primero saber que ya desde ahora, después de la convocatoria, los partidos políticos, los movimientos políticos pueden inscribir sus candidaturas, pero también decirles que todavía están abiertas las posibilidades de hacer primarias previa a la selección de sus candidatos, democracia interna, lo que le llamamos nosotros, y decirles, advertirles también, quienes no lleven adelante estas primarias internas para seleccionar a los candidatos no podrán inscribir sus candidaturas, porque hay que respetar el código de la democracia y por supuesto su reglamentación interna. Además de ello, vamos a trabajar dando seguimiento, que una vez que desde ahora, inclusive más cuando ya estén inscritas las candidaturas, nos toca hacer el control sobre la campaña y los límites del gasto electoral que tienen y ojo a la campaña anticipada que ya habíamos advertido. A ver, entonces vamos por partes. Primero, esto de las elecciones primarias. A ver, esos son unos procesos que obviamente generan la democracia al interior de los partidos políticos, pero no siempre se llevan de esa manera. Digamos, ya tienen los candidatos elegidos y esas elecciones pasan a ser una pantomima, una parafernalia. ¿Desde el Consejo Nacional Electoral se puede vigilar que esos procesos sean reales? Por supuesto, nosotros hemos firmado convenios interinstitucionales tanto con el MIES como con la Secretaría de la Juventud, porque vamos a hacer un trabajo coordinado con las organizaciones políticas para que se considere de forma real la participación de los jóvenes, la participación de forma equitativa de hombres y mujeres, tal como manda la Constitución y la ley. Queremos hacer efectivo ese discurso que todos manifestamos como los ecuatorianos, la participación política, el derecho de elegir y ser elegidos. No es posible que en las calles y nuestros reclamos ante el país levantemos la voz en contra de la corrupción, en contra de los actos que no demuestran transparencia. Necesitamos desde el Consejo Nacional Electoral, desde las organizaciones políticas, dar cuenta de que somos respetuosos de las reglas de juego, de nuestros reglamentos, de nuestro código de la democracia y de la Constitución, desde casa adentro de las organizaciones políticas, y corresponde al Consejo Nacional Electoral vigilar y cuidar que esos derechos se respeten y las obligaciones se cumplan. No podemos exigir solamente de un lado para que sean transparentes, que combatamos la corrupción, si casa adentro no lo hacemos. Yo creo que es responsabilidad de todos los ecuatorianos aportar de manera correcta a ese camino que todos buscamos, un país libre, democrático, pero también combatir la corrupción. Campaña anticipada. Hay algunos candidatos que son funcionarios actualmente que están ya en una campaña, digamos, informativa de lo que han hecho o de lo que están por entregar, o campañas más, digamos, al tema emotivo. ¿Eso será tomado en cuenta como campaña anticipada? Hay provisión expresa de que, por ejemplo, las autoridades que están en funciones, las autoridades electas, no pueden utilizar los recursos públicos para promocionar todo el tiempo sus nombres cuando quieren difundir las obras que hacen, y por ahí debemos empezar. El electorado tiene que estar consciente de que estas actividades también son como una campaña anticipada. Estamos haciendo un registro, cada semana nos llegan reportes de provincias, fotografías, seguimiento de todas las actividades, ya sea en medios televisivos o de radio, así como vallas, pancartas de la promoción anticipada que están haciendo. Pero sí es importante mencionar esto un poco más allá de lo que
que significa, porque ha habido muchas quejas de que si bien se denuncian y se registran, no hay sanciones fuertes para que ayuden a controlar esto, porque si no me van a sancionar y solo es un exhorto o es una llamada de atención, bueno, muchos no lo consideran importante y siguen con estas acciones. Por eso es importante que en el Código de la Democracia se contemplen sanciones más drásticas a quienes sí respeten y lleven una campaña, digamos, en desventaja de unos y desventaja de otros. Entonces es importante inclusive reformar esta situación, pero yo creo que más allá de esto debe ser la ciudadanía quien de alguna manera denuncie y ayude a llevar este control. Pero esas reformas del Código de la Democracia para hacer esas sanciones más fuertes ya sería en un futuro, ahorita ya no se puede cambiar nada. Así es, por eso una de las ejes de trabajo nuestro es mirar todas las reformas posibles, ya sea la normativa en reglamentación o el Código de la Democracia, para de esa manera ir fortaleciendo el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos en cuestión electoral. Tenemos un trabajo y que en estos días vamos a hacer llegar las observaciones y las propuestas de reforma al Código de la Democracia, como lo habíamos planteado en el periodo de los transitorios, y esperamos que para las próximas elecciones tengamos una normativa mejor y adecuadamente discutida con toda la ciudadanía para que nos pueda ayudar a llevar con transparencia los futuros procesos electorales. Ahora, ¿qué tipo de actos, acciones, eventos, no sé, se tienen previstos promover para que los partidos políticos puedan dar a conocer sus propuestas? Toda vez que siempre hay polémica por la propaganda electoral, que también tiene que ser regulada por el Consejo Nacional Electoral, pero pues en este intento de tratar de repartir el espacio en los medios de comunicación de manera equitativa, pues en horarios estelares aparecen 1, 2 veces, 3 veces cada uno, y de ahí tienen que aparecer en el resto de horarios. Eso finalmente también a la ciudadanía pues le perjudica, porque no le permite conocer a fondo cuáles son las propuestas de los candidatos en cada ciudad. ¿Cómo resolver esto? ¿Qué propuesta tienen como para no solamente ser democráticos hacia los que participan, sino promover que se pueda dar a conocer? No sé si no solo a través de la propaganda electoral. Son dos cosas importantes que tenemos que mirar de cerca. Primero, de que a todos nos gustaría tener presencia cuando somos candidatos, porque alguna vez lo fui, en medios de mayor alcance, de mayor difusión, de mayor rating, para poder llegar a la mayor cantidad de electores y así ganarnos el voto de confianza. Sin embargo, tenemos límites en el gasto electoral y esa es una de las restricciones que se tiene para poder, digamos, pautar en diferentes medios de acuerdo a los tiempos y a los costos. Entonces hay que moverse de acuerdo a ese presupuesto. Segundo, las formas para llegar al electorado, para difundir la propuesta o el plan de gobierno de cada autoridad que está de cada candidato que quiere ser electo, se lo puede hacer a través de foros, a través de debates que sí se pueden coordinar con el Consejo Nacional Electoral y ahora con estas instituciones como lo manifestamos y otras que quisieran promover a través de foros, a través de debates que se puede hacer en las localidades dependiendo del entorno geográfico en el que se vive. Hay muchos lugares alejados de nuestro país, como por ejemplo en la Amazonía, donde no llegan ni señales ni de radio ni de televisión, entonces ahí se aprovechan las asambleas comunitarias para difundir las propuestas. Creo que hay que ser creativos porque realmente sí es importante tener presencia en los medios de comunicación, pero hay sectores donde mucha gente quiere conocer a los candidatos y cuando uno es candidato tiene que caminar, tiene que visitar puerta a puerta. Bueno, las estrategias de campaña ya lo tienen que organizar, pero sobre todo para que esto sea llevado de forma coordinada con el Consejo Nacional Electoral, nosotros ya hemos empezado a trabajar con las organizaciones políticas en la capacitación, cómo deben llevar las primarias, en la capacitación de cómo elaborar sus planes de trabajo, cómo presentar sus requisitos para la inscripción de candidaturas, que muchas veces hay una falencia de eso y eso provoca demoras en las inscripciones al final del periodo y puede traer algún inconveniente, y nosotros lo que queremos es facilitar todo el proceso democrático en que nos encontramos realizando. Por último, ¿cuándo se va a definir si va a haber o no va a haber una o varias consultas populares? Se habla, por ejemplo, de proponer la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Los Días Unidos están pidiendo que se le consulte al pueblo si es que se puede explotar o no el Yasuní. Es decir, hay también una propuesta para hacer válida la consulta previa en algunos sectores donde se quiere hacer explotación minera.
¿Cuándo se define esto? No está definido todavía y no sé si va en los tiempos para poder también hacer la respectiva organización. Los tiempos todavía están a favor nuestro, los plazos que para las consultas populares que determina la ley, todavía hay tiempo. Sin embargo, nosotros debemos esperar cumplir con todos los procesos previos, que significa que los interesados, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, remita las preguntas y sigue el proceso, y con un dictamen de la Corte Constitucional que todavía no está conformada, pueda decir, seguir el proceso para nosotros convocar a consulta y en este periodo electoral. Sí sería importante de que si estas consultas se van a llevar a cabo, sea con este proceso electoral, porque significa también recursos muy grandes llevar solamente de forma aislada una consulta popular, lo que por ejemplo una consulta popular está más o menos a unos 40 millones de dólares, que significaría hacerlo unos días después de haber llevado unas elecciones, cuando los costos se podrían abaratar. Pero en todo caso, más allá del presupuesto, es importante que si el país necesita ser consultado sobre temas tan importantes como cambiar las funciones o la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, consultarle al país sobre la importancia de lo que significa explotar el Yasuní, el presupuesto tendrá que quedar de lado y los intereses del país y de la ciudadanía tienen que primar, y tendremos que cumplir con esa responsabilidad. Esperemos que todo se pueda organizar a tiempo para gastar lo menos posible. Gracias, Diana, también por estar esta mañana con nosotros.